No hay otra manera que los hijos se consagren al Señor sino por la fe. No hay otra manera de sobresalir en este mundo sino por la fe. Es la fe del Hijo de Dios la que vence al mundo. Cuando no hay fe, cuando se niega la fe del Señor, el mundo vence al hombre, el mundo vence el hogar, el mundo vence al matrimonio, el mundo vence a los hijos. ¿Por qué? Porque se está negando la fe sin darse cuenta. Y cuando el mundo comienza a vencer la fe de la iglesia comienza a ser desparcida, comienza a ser dividida, comienza a ser estorbada, comienza a ser perjudicada, comienza a ser dañada. Los hogares, los matrimonios, los hijos comienzan a dispersarse, a dañarse, a ser heridos y lastimarse. Y la raíz de aquello muchas veces está en que estamos negando la fe del Señor. ¿Cómo es esto, hermano? ¿Cómo dice usted que estamos negando la fe? ¿Cómo es que habla de estar negando la fe? Mis hermanos, hay tanta necesidad en este tiempo en los hogares, hay tanta necesidad en las familias, hay tanta necesidad internamente en las vidas, en los hombres, en las mujeres, en los hijos. Hay necesidad de que se viva un evangelio real. Hay necesidad de que se crea en la palabra de Dios. Hay necesidad de que se sirva al Dios vivo. Hay necesidad de que se levante el nombre del Señor en alto y de que se proclame que Jesús en verdad es Señor de nuestra vida, que Jesús en verdad es Señor de nuestro corazón, que Jesús es Señor de nuestro matrimonio, que Jesús es Señor de nuestros hijos, que Jesús es Señor de todo nuestro caminar. Aleluya. Pero ¿qué es negar la fe? Muchas veces tenemos el falso concepto de que negar la fe solamente es decir yo no creo en Jesús, o hablar en contra de lo que es la palabra de Dios. O negar la fe pensamos que es irnos al mundo y andar en el pecado y la maldad. Pensamos que solamente eso es negar la fe. Pero hay una manera como se está negando la fe, que es lo que más está afectando y debilitando a los hogares. Le repito para empezar, y debilitando los hogares debilita a la iglesia, porque la iglesia se compone de hogares. El hogar es el que fortalece primeramente esa familia, esos hijos, ese matrimonio, y esa familia fortalece la iglesia, y la iglesia fortalece la sociedad, fortalece a la ciudad. Porque cuando hay una iglesia viva con un buen testimonio en medio de una ciudad, la Biblia dice no se puede esconder una lámpara que esté en una ciudad o encendida arriba, y será vista su luz. Cuando la iglesia comienza a dar testimonio y hay poder de Dios moviéndose y hay testimonios vivos en los hogares, créame que el mundo va a creer y el mundo va a venir a la iglesia y va a mirar la diferencia, porque está mirando la genuina fe del poder de la palabra de Dios. Aleluya. Dele un aplauso al Rey en esta preciosa mañana. Vamos a estar hablando de cómo se está negando la fe. De cómo se está negando la fe. Aquí nos dice el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¡Qué tremendo! Quiere decir que cuando uno comienza a descuidar el ministerio que el Señor le ha dado al hombre y a la mujer, dirá usted, ¿cuál ministerio? El primer ministerio que tiene el hogar, el hombre, la mujer, es de proveer para los suyos, primeramente para los suyos. Por eso dice: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Los suyos, su familia, mayormente para los de su casa. Nosotros muchas veces, mis hermanos, nos estamos enfocando tanto aún en servirle al Señor, aún en decir que estamos haciendo algo para el Señor, aún en predicar la palabra,
aún en decir que vamos a hacer algo para la gloria del Señor. Y hay veces que podemos estar tan ocupados trabajando para el Señor, haciendo algo para el Señor, que estamos olvidándonos de lo más importante, de lo que Dios te ha dado para que cuides. Te estás olvidando muchas veces de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa, de poder proveer para ellos. Cuando hablamos de proveer, vamos a mirar la provisión en tres etapas: lo que es lo material, lo que es lo moral y lo que es lo espiritual. Hay una provisión que necesita ser realizada, ser provista al hogar. Y si nosotros estamos corriendo, queriendo hacer mil cosas para el Señor y estamos descuidando el hogar, dice el Señor: ¿sabes qué? Estás negando mi fe, porque hay muchos predicadores en los púlpitos, hay muchos predicadores en las calles, hay muchos predicadores que están por diferentes lugares, pero dice el Señor: hay pocos predicadores dentro de los hogares. Hay pocos que están predicando internamente en su hogar, con su testimonio, con su provisión, con su ejemplo. La fe no es creer algo, es vivir algo, es accionar, es proveer, es estar internamente supliendo lo que el Señor dice que tiene que ser suplido. Si comprendemos, mis hermanos, quiere decir que el Señor no necesita en este tiempo tanto los predicadores acá en los púlpitos. Necesita los predicadores dentro del hogar, porque es fácil predicar acá arriba, pero es difícil predicar dentro del hogar, con un buen testimonio, con la atención y la provisión que necesita el hogar. ¿Sabe qué, mi hermano? En este tiempo estamos mirando las consecuencias de negar la fe, y como consecuencia, ¿sabe qué, mi hermano? Los hijos están siendo dispersados y están siendo arrastrados por las drogas, por las pandillas. ¿Sabe por qué? Porque no hay fe en el hogar, no hay algo que les nutra, es decir, no se les está proveyendo lo que necesitan recibir. ¿Sabe, mi hermano, que antes de alcanzar las ciudades de afuera hay que alcanzar nuestro propio hogar? Porque es triste que estemos perdiendo nuestra propia casa y estemos enfocados en querer alcanzar el mundo entero. El Señor dijo: vayan y prediquen el evangelio, pero comiencen en Jerusalén, comiencen en la casa, después vayan a Judea, a Samaria y a los confines de la tierra. No puedes ir a los confines de la tierra si no has ganado tu familia. No puedes ir a la otra ciudad si no has ganado tu vecindario. No puedes ir al otro país si no has ganado tu ciudad. Se comienza a predicar la palabra internamente en el hogar primeramente. Dios quiere que los predicadores nazcan y crezcan y se formen, pero dentro del hogar primeramente, dentro de la familia. Que haya siervos, que haya siervas de Dios que prediquen por su fe, que prediquen por su testimonio, pero internamente primero, antes que querer salir a ganar el mundo. Qué triste que estemos perdiendo lo que Dios nos ha confiado. Lo más importante, primeramente el hogar. Dice: si alguno no provee para los suyos propios, este es peor que un incrédulo y ha negado la fe. ¿Cuántos hogares están siendo afectados porque no hay fe dentro de ellos? Se viene a la iglesia y la fe está en la iglesia. La fe se mueve en la iglesia. Adoramos a Dios en la iglesia, cantamos en la iglesia, usamos un lenguaje espiritual en la iglesia, aplaudimos en la iglesia, alabamos a Dios en la iglesia. Pero los hogares están fríos, los hogares están débiles, los hogares no tienen gloria de Dios moviéndose allá adentro. Si queremos que la gloria de Dios se mueva, hermano, lucha porque se mueva primeramente en tu hogar. Que la gloria de Dios cautive tu matrimonio, que cautive a tus hijos, que se mueva la paz de Dios, el amor de Dios, la bendición de Dios dentro del hogar. Has sido llamado para ganar primeramente tu familia, tu hogar, los tuyos propios. Qué tremendo que hay hermanos y hermanas, ministros y ministras, predicadores, que podemos venir acá y podemos venir y servir al pueblo y ser tan amables y ser tan especiales, una miel tan especial que cualquiera dice: ese hermanito qué lindo, esa hermanita qué amable, qué especial. Pero muchas veces es frío para con su cónyuge en su casa,
es frío para con su esposa. Acá a todos los atiende, a todos los trae acá, haciendo lo que necesiten. Qué amable, qué especial. Pero a su esposa ni en cuenta. Sabes, mi hermano, que antes de atender a los hermanitos y a las hermanitas en la iglesia, tienes una responsabilidad de atender a tu mujer, de atender a tu esposo, de atender a tus hijos, de ganártelos a ellos, de suplir la necesidad que ellos tienen, de proveer para ellos. Porque si no provees para ellos, estás desviándote y estás negando la fe. Estás negando la fe. Y luego se pregunta uno: yo no sé por qué mis hijos no quieren nada con el Señor. ¿Quién fallaría? ¿Qué pasará? ¿Por qué se están perdiendo los hijos? ¿Por qué se están acabando los matrimonios y los hogares? ¿Por qué está entrando tanta destrucción en las vidas? ¿Por qué estará sucediendo tanta cosa? ¿Por qué? ¿No será que es porque no hay una fe que esté protegiendo al hogar? Hay una fe de iglesia, hay una fe de calles, pero hay muy poca fe de hogar. Hay muy poca bendición en el hogar. La fe genuina comienza en el hogar, nace del hogar, se vive en el hogar. Ahí es donde se demuestra el que verdaderamente vive la palabra, el que verdaderamente anda conforme a la voluntad de Dios. Si estamos comprendiendo, mis hermanos, quiero llevar algunos pasajes de la Escritura para que entendamos la responsabilidad que tenemos y cómo es que se niega la fe y cuál es lo que es el llamado de Dios para no negar esa fe. Le repito, si estamos ocupados en todo lo demás, pero no estamos proveyendo para nuestro hogar, vamos, hermanos, a estar negando la fe. Y cuando la fe se niega, se lastima, se hiere, se destruye aquello donde está negando su fe. Si usted niega su fe para con su cónyuge, va a destruir a su cónyuge. Es decir, ¿qué es negar la fe? Negar la fe es no proveer para ellos, no proveer. Quiere decir que la fe no consiste solamente en hablar y en decir y aleluya y gloria a Dios y yo conozco la palabra y yo esto y yo lo otro. No, mi hermano, el poder ser un creyente firme es ser un proveedor, es ser un protector, es ser alguien que vive la fe dentro del hogar. Cuando esa fe se vive dentro del hogar, comienza el Señor a poner una cobertura preciosa. Y el diablo quiere venir contra los hijos, pero hay una muralla que los cubre. La fe del hogar está protegiendo. Viene el diablo contra el matrimonio a querer destruirlo, pero ¿sabe qué? Ella ha estado proveyendo para él, él ha estado proveyendo para ella, ya han estado proveyendo para los hijos. El diablo no puede entrar. El diablo vendrá como un río, pero el Espíritu del Señor levantará bandera. Donde hay fe, donde hay genuinamente la fe verdadera, va a haber victoria de parte del Señor. Va a haber victoria de parte del Señor. Aleluya. Dele un aplauso al Rey con todo su corazón. Oiga lo que comienza diciendo la Escritura. Que no se le olvide esto. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Peor que un incrédulo. Venga conmigo a Génesis capítulo 3, verso 16 al verso 19. Vamos al principio y vamos a ver qué es lo establecido por Dios. ¿Cuál es el llamado que Dios hizo al hombre y a la mujer? Le repito, qué triste es que tengamos una fe tan grande para lo de afuera, pero una fe tan corta y tan vana para lo de adentro. Qué tremendo es que estemos proveyendo a todo lo de afuera, pero estemos dejando con hambre lo de adentro. ¿Sabe, mi hermano? Es triste. Uno que se acercan, hermanos, hermanas, a pedir un consejo, se da cuenta del hambre que hay en mujeres, en hombres, de atención, de cariño, en hijos, en jóvenes, que los padres no los toman en cuenta, que los ignoran, que los tienen como si nada, que andan muchas veces buscando ayudar a alguien más, pero a ellos no los atienden, como si no necesitaran. Los primeros que necesitan, mi hermano, de ti son los que están dentro de tu casa. Los primeros que tienen que alcanzar la bendición de ti es tu propia casa. Cuando tu casa esté segurita, tu casa va a ser un testimonio vivo para predicar con su propia vida, para dar testimonio, y muchos creerán por el testimonio de tu hogar, por el testimonio de tus hijos, por el testimonio de tu familia.
Bendito el nombre de Jesús. Vamos a estar mirando la fe de otro ángulo, donde pocas veces lo hemos mirado. Que el que no provee para los suyos ha negado la fe. Hermano, yo creo en Dios, pero no provees, has negado la fe. La fe sin obras es muerta. Como el cuerpo sin el espíritu es muerto, así la fe sin obras. Pero y yo amo a mis hijos, pero yo nomás no les digo porque pues no les hace falta nada. Eso es lo que tú piensas, que no les hace falta nada. Pero ¿cuándo es la última vez que te acercaste a apoyarlos, a animarlos, a brindarles ese amor, esa comprensión, a estimularlos a servirle al Señor? Pocas veces. Sabe que muchas veces hay una barrera terrible dentro de los hogares, que no hay libertad ni siquiera para expresar lo que es el cariño a los hijos, a los padres, al matrimonio, al hogar. Sabe que muchas veces se vive en frialdad. En la iglesia se aparenta que qué felicidad, que qué armonía, pero es triste darse uno cuenta en la crisis tan terrible por la que están viviendo los matrimonios, los hogares, las familias, y ya no hayan cómo resistir, cómo soportar, cómo mantenerse. Quieren huir porque en otro lugar encuentran lo que en su casa no encuentran. Los jóvenes mejor encuentran en las pandillas lo que en su casa no encuentran. El tiempo que no les brindan allá se los brindan afuera. La atención, la protección, el hacerse sentir valiosos, lo que no les brindan adentro se los están brindando afuera. Y luego nos preguntamos por qué los hijos se irían al mundo, por qué se irían. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces estás negando la fe. Estamos negando la fe. Si se está perdiendo el hogar, es por falta de fe, es porque se está negando de alguna manera la fe que el Señor quiere que profesemos. Amén. Oiga lo que dice la palabra. Génesis capítulo 3, verso 16 al 19. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Habla del propósito de Dios para la mujer. Cuida tu hogar, cuida a tus hijos, provee para ellos, atiéndelos, hazlos que crezcan, enséñalos, instrúyelos. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere grande no se apartará de él. Y dice: y sométete a tu marido, sométete a tu autoridad, sométete a la cabeza. Le dice al hombre: tú vas a ser el proveedor, tú vas a ser el protector, tú vas a ser el guiador, tú vas a ser el que va a traer la provisión material primeramente. Vas a proveer el alimento, vas a salir y vas a ganar el pan de cada día. En este tiempo se utiliza que la mujer trabaja, y yo no tengo nada en contra de eso, pero la responsabilidad es para el marido. Si la mujer quiere hacerlo, gloria a Dios, pero la responsabilidad delante de Dios es para el marido. Hermano, los tiempos cambiaron, cambiarían para usted y para mí, pero no para Dios. El fundamento de Dios está bien puesto, está firme y sigue firme y seguirá firme. Nosotros torcemos la palabra, cambiamos la palabra, la adoptamos a nuestra sociedad, la adoptamos a nuestro vivir, la cambiamos a nuestro antojo, y luego nos preguntamos: ¿por qué fracasos? ¿Por qué faltas? ¿Por qué tanta cosa? ¿Por qué? Porque el hombre trabaja, porque la mujer trabaja, y los hijos están sin dirección, sin guianza, sin bendición y sin protección. Están tirados allá a la calle. Que los eduquen los amigos, que los eduque la televisión, que los eduque la babysitter. Ahí tenemos, no importa. Queremos proveer para ellos lo material y pensamos que con eso ya ganamos, y estamos perdiéndolos. Estamos queriendo ganar oro, plata, riquezas al mundo, lujos, placer, deleites, y estamos perdiendo lo más valioso, que es
es el hogar, que son los hijos. Antes de querer proveer lo material, comienza con lo espiritual. Comienza proveyendo lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha establecido. No vendas a tus hijos, hermano. No vendas a tus hijos, hermana. ¿Cuántos hogares están vendiendo a sus hijos? Los venden, los hacen a un lado por riqueza, por comodidad. Hermano, es que si no, no vamos a tener la comodidad, la sala nueva que queremos, y las lavadoras aquí en la casa, y el refrigerador nuevo, y la televisión de 27 pulgadas. Es que tenemos que esforzarnos, hay que sacrificar algo. Miserables de nosotros si sacrificamos lo más valioso, que es tu mismo hogar, tu misma familia. Hermano, no hay cosa en este mundo que valga lo que vale tu hogar. Tu hogar vale más que lo que este mundo te puede dar. La felicidad no está en los bienes terrenales, no está en que almacenes cosas nuevas para tu casa. Está en que almacenes amor, bendición de Dios internamente en el hogar. Eso te va a hacer prosperar. Porque dice la palabra: la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Aleluya. Dale un aplauso al Rey en esta mañana. Dale un aplauso al Rey. El hombre es el proveedor. Proveerás con el sudor de tu frente. Dice alguien por ahí, no dice con el sudor del de enfrente, sino con el sudor de tu frente. Tú tienes que trabajar, tú tienes que salir adelante, tú tienes que meterte, tú tienes que ser responsable, tienes que ser cabeza. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque los hombres nos jactamos de que somos cabeza y somos la autoridad y somos esto y somos lo otro. Pero ¿sabe qué? Para vergüenza de nosotros, muchas veces las mujeres van adelante de nosotros. Son las que buscan a Dios, son las que oran, son las que interceden. El hombre no se levanta en la madrugada a orar, es la mujer la que se está levantando. Y quiere el hombre que la mujer se someta a él cuando no está cumpliendo como proveedor, no está cumpliendo con su responsabilidad. ¿Cómo te va a honrar tu mujer, hombre? Estás negando la fe. Es que mi mujer es una tremenda, no se somete, no me honra, no me llama mi Señor como Abraham le llamaba, como Sara le llamaba a Abraham. Sí, pero ¿por qué le llamaba Sara a Abraham mi Señor? No era porque era un dormilón que se quedaba hasta las 12 de la mediodía ahí durmiendo. No era porque se quedaba ahí esperando que la mujer buscara a Dios, intercediera por los hijos y se enfrentara a los problemas. No, mi hermano, era porque ese hombre daba la cara y protegía a su mujer y le decía: mujer, ven, vamos a meternos y vamos a salir adelante y vamos a arrebatarle al diablo nuestros hijos, nuestro hogar, y el diablo va a salir y no va a tener parte ni suerte. El hombre debe de ser el sacerdote, y ya es tiempo que los hombres actuemos como hombres y no solamente nos jactemos de que somos hombres. ¡Qué tremendo! El hombre sería proveedor. Proveerás a tu hogar, proveerás la necesidad que tienen. Sabe que los hogares escasean de palabra de Dios. No hay revelación, no hay palabra, no hay dirección de Dios. No hay. ¿Por qué? Porque no hay quien se meta a hacer brecha. No hay quien se meta a buscar la dirección de Dios para todo lo que se emprenda. Y ahí es donde el hombre tiene que entrar. Le repito, el hombre es cabeza, mi hermano. Pero si Dios lo puso por cabeza, no fue solamente para que se jacte y diga: tú tienes que obedecer, tú tienes que obedecer. Yo siempre he creído que cuando hay un hombre de Dios viviendo la fe gloriosa del Señor, nunca tendrá que decir a la mujer: sométete. La mujer correrá a someterse, a cubrirse bajo el amparo de esa fe gloriosa, de esa protección hermosa. Y yo creo que las mismas mujeres están buscando hombres que sean guías, que sean hombres de valor, que sean hombres que caminen, que sean hombres firmes en la palabra. Aleluya. Dale un aplauso al Rey. El negar la fe en el hogar comienza por el hombre. Comienza por el hombre. El hombre es el primer responsable. ¿Por qué? Porque es el guía, es el intercesor, es el sacerdote de Dios en el hogar, es el guerrero que defiende el hogar, es aquel que da la cara a los problemas. Pero en veces no da la cara ni siquiera a la deuda que tiene que pagar. Manda a la esposa ahí que salga a decirle que no puede, o que no tiene, o que no está. ¡Qué tremendo!
que en vez de que salga y dé la cara, se esconda debajo de las faldas de la mujer. Eso nos debería de dar vergüenza. Hermanos, si el hogar perece, es porque hace falta alimento adentro del hogar. No basta con una fe de iglesia, es necesaria la fe del hogar, es necesaria la fe interna, es necesaria la búsqueda de Dios internamente en el hogar, buscando y peleando por la bendición de Dios hasta que el Señor se glorifique, se rompan las barreras y el nombre del Señor sea glorificado. Dele un aplauso al Rey. Dele un aplauso al Rey. ¿Qué dice la palabra del Señor? Con el sudor de su rostro comerá el pan. Hay pan material, hay pan espiritual, hay pan moral. Comerá el pan con el sudor de su rostro. No es fácil ganar el pan. No es fácil ganar el pan espiritual. No, hay que meterse. Hay que orar, hay que buscar a Dios para recibir dirección de Dios. No es fácil, por eso no cualquiera se mete. Por eso no cualquiera se mete a buscar y a proveer. Prefiere conformarse con una migaja que le den en otro lugar, o con ir a la iglesia que le den algo por ahí, a ver si sobrevive un rato. Mi hermano, necesitamos trabajar. El buscar a Dios cuesta. El luchar espiritualmente cuesta. El edificar un hogar cuesta. Muchas veces prefiere el hombre y la mujer dejar caer el hogar que luchar por ello. Cuesta trabajar por ello. Cuesta que haya armonía en el hogar. Cuesta que haya entendimiento en el hogar. Hay que doblegarnos en momentos. Hay que agachar la cabeza y clamarle al Señor y suplicarle. En muchos momentos hay que reconocer que tenemos errores y que estamos mal, pero nos cuesta. Eso es lo que dice la palabra. Tienes que trabajar con el sudor de tu rostro. Buscar, mantener y levantar a una familia, un hogar sano, un hogar hermoso, tanto económicamente, materialmente, como moralmente y espiritualmente. No cualquiera lo tiene, mi hermano. ¿Por qué? Porque no es fácil. Hay que trabajar por ello. Hay que pagar un precio y pocos estamos dispuestos a pagar ese precio. Pero dice la palabra, si no pagas ese precio, vas a estar negando la fe. Tu primer compromiso para cumplir conmigo es la fe en tu hogar. Provee internamente, y cuando proveas ahí, verás las cosas que yo haré públicamente en tu vida. Hónrame en secreto y yo te levanto en público. Sírveme en lo poco y yo te pondré en lo mucho. ¿Cómo te voy a poner sobre una congregación si no puedo confiarte ni tu propio hogar? ¿Cómo puedo darte a confiar todo un pueblo glorioso si no puedes ni con tu propio hogar? Eso dice la palabra, no lo digo yo. Amén. Entonces, mis hermanos, necesitamos saber que la fe la podemos negar, y pensando que somos los más espirituales, ser los más miserables, los que estamos negando más la fe y deteriorando más lo que es el camino del Señor. La fe comienza de adentro, no comienza de afuera. Y para ello hay que luchar, para ello hay que trabajar, hay que ponernos en la brecha y buscar lo que el Señor tiene. Venga conmigo y veamos lo que dice la palabra. Quiero llevarle algunas escrituras. Venga conmigo y veamos rápidamente. Primera de Timoteo capítulo 2. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 9 al verso 15. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió
en transgresión, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Habla del lugar de la mujer. Les hablaba de que el hombre necesita ser cabeza. Necesitamos aprender a ser guías, a ser líderes de un hogar, a ser pastores del rebaño que nos entregó el Señor, a ser esos ejemplos. Pero sabe que también hay mujeres que no le dan el lugar al hombre que necesita tener. Hay mujeres que no respetan la autoridad del hombre y que se creen más sabias que el hombre, y que se creen más talentosas que el hombre, y posiblemente tengan más talento que el hombre. Pero que tengas más talento que el hombre, que tengas más capacidad, más conocimiento de la Biblia, más sabiduría, que te creas más espiritual, mujer, no es para que menosprecies al hombre. La mujer que en verdad es espiritual, que en verdad tiene dirección de Dios, esa mujer nunca se va a sobrepasar al orden de Dios, sino se va a someter y va a venir a reforzar al esposo diciéndole: hijo, mira, el Señor me ha mostrado esto y esto, ¿cómo ves? Amén, hija, vamos a hacerlo. Si es un hombre de Dios, va a escuchar el apoyo, el consejo, y va a poder recibir ese apoyo. Pero la bendición la va a poder desarrollar a través de la cabeza, a través del hombre, a través de esa autoridad que Dios ha puesto en el hogar. No crea, no quiera ser la que lleva las riendas en el hogar. No crea que porque se sienta más capacitada puede hacer el trabajo, porque va a destruir el hogar. Va a destruir el hogar. Ah, hermano, pero yo tengo mejor trabajo que él. Es más, gano más que él, porque en este tiempo ya la mujer gana más que el hombre. Pero eso no te hace que seas cabeza. Ah, hermano, pero es que él ni siquiera se le pegan los textos de la Biblia. Yo conozco más de la Biblia. Pues utiliza esa sabiduría para apoyarlo, para animarlo, para impulsarlo. Pero sabe que hay muchas mujeres que están pidiéndole al Señor: Señor, mira a mi esposo, mira, úsalo, mira, levántalo, mira, glorifícate, mira, haz algo en él. Pero cuando se acercan a él, lo menosprecian, le hablan negativo, le tumban los ánimos, que no sabes hacer nada, que esto, que lo otro. Sus palabras que le dirigen muchas veces lo tratan de menos, de inferior, de poca cosa. Lo tratan de inservible, de que no puede hacer nada, de que no puede superar, de que de qué sirve, de que para qué me casé contigo, de que mejor estaría sola. Hermanita, ¿sabes qué estás haciendo cuando haces eso? Estás negando la fe. Porque si tú tienes fe en Dios, Dios no te dice que maltrates a tu esposo de esa manera. Dice que lo estimules, que le digas: hombre, esposo, tú puedes, tú vales. Mira, el Señor dice esto en la palabra. Mira, yo voy a orar por ti. Mira, levántate, que el Señor va a hacer algo grande en tu vida. Habla palabra de fe sobre ese hombre. Habla palabra de bendición sobre ese hombre. No hables negativo, habla positivo. Porque si hablas lo negativo, vas a estar destruyendo la fe. Vas a estar en contra de la fe. Estás diciendo que amas a Dios, pero estás negando la fe, dirigiéndote a tu cabeza. Estás diciéndole, menospreciándolo, tomándolo como poca cosa, menospreciando lo que Dios ha puesto como cabeza de tu hogar. ¡Qué tremendo! Entonces, mi hermanita, quiere decir que tener la fe firme en el Señor no solamente es aplaudir y cantar y gozarse en la iglesia. No solamente es orar y hablar en lenguas. No solamente es interceder y hacer todo aquello, porque puedes hacer todo aquello y llegar a tu hogar y ser peor que una incrédula. Tratar peor a tu esposo que los incrédulos. Menospreciarlo y tenerlo como poca cosa, en vez de tenerlo como algo especial. La Biblia dice que Sara le llamaba a Abraham mi Señor. ¿Por qué le llamaría mi Señor? Ciertamente era un ejemplo, pero ¿sabe, mi hermana? También Abraham cometió terribles errores. ¿Sabe que la Biblia dice que se metió con Agar? Fue y tuvo otro hijo. Aparte de eso, dice la Biblia que llegaron a una ciudad y dice que le dijo a Abraham a Sara: ¿sabes qué, Sara? Eres muy hermosa. Di que eres mi hermana para que no me maten a causa de ti. Y era como avergonzarse de ella. Di que eres mi hermana. Y cuando de repente ya llegaron a la ciudad,
Le preguntaron: ¿quién es esta mujer? Pues mi hermana. ¿Es tu hermano? Sí, es mi hermano. Y el rey se la llevó y la tomó. Oye, hermano, no solamente fue el hecho de decir: di que eres mi hermana, sino que Abraham permitió que llegaran hombres y tomaran a su mujer y se la llevaran para acostarse con el rey. ¡Qué tremendo! Y Abraham estaba tranquilo. Y Abraham no hizo nada. Abraham lo permitió. Abraham mismo impulsó a que eso pasara, porque dijo: di que es mi hermana, di que eres mi hermana. ¿Cómo se sentiría usted si su esposo le dice: ¿sabes qué? Di que no eres mi esposa, que eres mi hermana, y si viene otro y te quiere llevar, pues ni modo, te vas? ¿Cómo se sentiría? Menospreciada, como poca cosa, sin valor. Yo creo que así se sintió Sara. Así es de que Abraham no era perfecto, mis hermanas, pero ¿sabe qué? A pesar de sus errores, Sara le decía: mi Señor. ¿Por qué? Porque no le llamaba solamente lo que era, sino lo que quería que fuera. Le llamaba por fe. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. La mujer sabia tiene que llamarle a ese hombre: mi Señor. Pero es refalto pero tiene tantos errores. Pero yo no veo lo que es, sino lo que va a ser. Estoy llamándolo por lo que va a ser. Estoy hablándole de lo que va a ser. Y yo tengo fe, y no voy a negar mi fe. Voy a hablar fe, voy a hablar palabra de fe. Voy a levantar la fe que digo que tengo. Si digo que tengo fe en un Dios grande, la voy a tener para con mi esposo, la voy a tener para con mi esposa. Voy a tenerla para confesar virtudes que no veo en ella, virtudes que no veo en él. Pero voy a confesar esas virtudes. ¿Cómo será más paciente tu mujer si le dices: mujer rebelde, impaciente, estoy cansado de ti? Que si le dices: mujer, Dios te está dando paciencia, ¿verdad? Yo sé que Dios te está formando. Ahí vas luchando, pero el Señor nos va a ayudar. Estoy orando para que el Señor se glorifique más en ti. Ya te vi mejor que ayer. Vas caminando. Sabe que aquella mujer va a cobrar ánimo. Va a decir: este hombre me aprecia. Tengo que esforzarme y tengo que ser más paciente. Y ya no voy a ser tan arrebatada. Y voy a contenerme. Estás hablando fe a aquella vida. Estás hablando fe a aquel matrimonio. Estás hablando fe a aquel esposo, a aquella esposa. Estás hablando lo que quieres que sea. Si tú le tratas de inservible de esto y del otro, eso es lo que estás formando de él y de ella. Lo vas a hacer más rebelde. Se va a sentir peor todavía. Si en verdad es un poco de descuidado y tú lo tratas de inservible, más peor se va a sentir y menos capaz va a ser en cualquier área. En cualquier área, mis hermanos. Entonces, hablar de fe, confesar fe, creer en fe, tener fe, no es hablar solamente en la iglesia. Es vivirla dentro. Es declararla cuando hay errores. Es declararla cuando hay problemas. Es confesarla cuando veo todo lo contrario. Cuando hablamos de fe espiritual y hablamos de que estoy enfermo, decimos: voy a creer en la sanidad y por fe me declaro sano, aunque me siento todo enfermo. Pero confesamos sanidad. Y si estás mirando que estás todo enfermo, pero estás creyendo y confesando sanidad, ¿por qué no haces lo mismo en tu hogar? ¿Por qué si estás mirando un hombre rebelde, no dices: lo veo rebelde, pero confieso que él es un hombre sometido a Dios y que ama a Dios y entregado a Dios? ¿Por qué no confiesas eso entonces? Estás negando la fe si no lo haces. Estás negando lo que Dios quiere que declares. Estás fallando en esa área y está deteriorándose el hogar. Si comprendemos, mis hermanos, entonces la fe se vive adentro. Antes de vivirla afuera, se vive adentro. La fe cambia vidas. La fe transforma corazones. La fe tiene poder para vencer al mundo. La fe vence la adversidad. La fe vence los problemas. La fe, porque miras lo contrario o miras lo negativo, pero hablas lo positivo. Miras lo malo, pero hablas lo bueno. Miras el problema, pero hablas del poder de Dios. Miras la falta, pero hablas de la virtud. Eso hacía Sara. Primeramente, usted podrá decir: hermano, pero estoy cansado. Estoy cansado de yo ser amable, de yo atender a mi esposo o de yo atender a mi esposa y no recibo nada a cambio. Ni siquiera me toma en cuenta, ni siquiera acepta los complementos que yo le hago, ni me toma en cuenta. ¿Sabes qué, mi hermano? El segundo secreto de Sara es este. Sara primeramente llamaba a Abraham mi Señor, porque llamaba lo que no es como si fuese. Pero la segunda razón es por esto. Sara sabía que obedecer a Abraham era como obedecer a Dios. Honrar a Abraham era como honrar a Dios. Lo que hacía para Abraham era como hacerlo para Dios.
En otras palabras, cuando Sara decía: voy a hacerle unos alimentos especiales a mi esposo Abraham, aunque él me negó y me tomó en poco y no me atendió, pero yo se los voy a hacer. Pero ¿sabes qué, Señor? No los hago realmente para Él. Él piensa que son para Él y le voy a decir que son para Él. Pero ¿sabes qué? Realmente son para ti, Señor. Realmente lo estoy haciendo para ti. Te estoy honrando a ti, Señor. Él es el medio que has puesto en mi vida para honrarte. Y si no lo honro a Él, no te honro a ti. Así es de que siempre que lo honro a ti, a Él, te estoy honrando a ti, Señor. Cuando le doy a Él es como darte a ti. Y el Señor dice: hija, si tú me honras a mí a través de Él, y si Él no te regresa complementos y atenciones y cosas hermosas, sabes que no te preocupes, no te sientas mal, ni esperes nada. Es más, yo te voy a dar lo que Él no te da. Si Él no te atiende, si Él no te acaricia, si Él no es amable contigo, tú date para Él y yo te voy a pagar, y yo te voy a recompensar. De mí recibirás lo que no recibes de Él. Mis caricias serán más dulces que las de tu esposo o que las de tu esposa. Lo que yo te doy será más precioso. Así es de que cuando honramos la fe de Dios en el hogar, no hay pérdida. Porque si honras a tu esposo y no te paga él y te menosprecia y dice: esta comida siempre lo mismo, y en vez de agradecerte menosprecia lo que te da, tú gózate, porque él te va a atender, él te va a acariciar, él te va a complementar, te va a satisfacer. Pero ¿sabes qué? No te va a aguantar mucho tu esposo si lo atiendes bien siendo rebelde. No te va a aguantar mucho siendo indiferente. Tarde o temprano caerá de rodillas diciendo: mujer, eres preciosa, eres especial, me tratas como a un rey, me tratas como a tu Señor, eres especial, gracias. Te voy a tener que comenzar a tratar bien y a responder a tu vida de todo lo que me has dado. ¿Sabe cuál es el problema más grande del hogar? Que todos pensamos en nosotros mismos. Todos queremos recibir. Todos tenemos necesidad. La mujer se queja de todo lo que necesita y todo lo que le hace falta y todo lo que el hombre no le da. El hombre se queja de todo lo que necesita y de que la mujer no lo apoya, y de esto y de lo otro. Y los hijos igual. Pero ¿sabes qué, mi hermano? El hogar es como un banco. Nadie puede sacar lo que no ha depositado. En un banco solamente lo que depositas es lo que puedes sacar. Si tú no depositas más de $15, vas a ir y vas a querer sacar $100 y te van a decir: ¿sabes qué? Aquí no sacas nada, $15 tenés ahí, solamente eso sacas. Pues no depositó nada más. Pero aquel que depositó $1,000 necesita $100 y va y lo saca y dice: no necesita más, si quiere más aquí hay más, tiene de dónde agarrar, tiene depósito. Cuando el hombre y la mujer ya no se centren en ellos, sino que comiencen a centrarse en depositar. Deposita amor, deposita entendimiento, deposita apoyo, deposita comprensión. Cuando deposites y deposites, un día vas a necesitar y vas a tener una cuenta de ahorros grande en aquella vida y vas a extraer, porque solamente lo que has depositado será lo que puedas sacar. Pero hay quienes no han depositado ni un 5. Quejas, lamentos, solamente rencores y pleitos es lo único que ha depositado. Menosprecios, eso es lo que ha depositado. Y quiere recibir algo y quiere sacar algo. ¿Qué vas a sacar si en el banco del corazón de tu cónyuge solamente has depositado lo negativo y nunca depositaste algo bueno? Solamente lo bueno que deposites será lo que podrás sacar. Dice: se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Hay dos interpretaciones que le dan a esta escritura. Una es que se salvará engendrando hijos espirituales, se dice, haciendo el trabajo del Señor. Pero no es así, mis hermanas. Primeramente, la mujer no tiene capacidad para engendrar literalmente, y espiritualmente no es el llamado que se le ha dado directamente a la mujer, sino primeramente al hombre. Por eso habla todo el restante primeramente de que la mujer no puede tomar el lugar de cabeza, sino el hombre. Aquí la traducción correcta dice esto: pero se salvará creando a sus hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. La mujer no puede engendrar, la mujer puede crear. El ministerio de la mujer desde Génesis es
darás a luz tus hijos en tu preñez con dolores. Serás una mujer de hogar. Aquí dice se salvará, relata y se va al principio una vez más y dice, porque no fue Adán el que fue engañado, sino la mujer siendo engañada incurrió en transgresión, pero se salvará criando a sus hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Quiere decir que el llamado de la mujer es atender a sus hijos, es inculcar en ellos el amor, la paz del Señor, la palabra del Señor, instruirlos en el amor. La Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruir no quiere decir mandar, forzar y obligar. Eso es lo que hacen los padres cristianos en este tiempo. Forzan, mandan y obligan a los hijos. Váyase a la iglesia, váyase a leer, váyase a hacer esto, váyase a hacer lo otro. Eso no es instruir, mis hermanos. Cuando un niño tiene problemas en la escuela y no puede hacer su tarea, necesita instrucción, ayuda, el padre tiene que sentarse con él y leer el problema. Y en veces el padre dice, ¿cómo es esto? Hace años que yo no me acuerdo de esto, desde que era niño, desde que estaba en tercer grado. Yo no sé cuántos padres les haya pasado, pero a mí, que no estoy tan grande todavía, me ha pasado con mis sobrinos, que me piden que les ayude a hacer su tarea y de repente digo, ¿y esto? Parece que ya se me olvidó y es tan sencillo. Yo hacía esto en primaria, pero ya se me olvidó, o en secundaria, pero ya se me olvidó, y tengo que regresarme hasta aquella etapa para poder ayudarles a mis sobrinitos y poder enseñarles y apoyarles a hacer su tarea. Los niños, los hijos, no necesitan un dedo amenazador como los padres están constantemente. Y no haga esto y esto y aquello. Parecen un verdugo detrás de ellos, así se sienten. No necesitan eso. ¿Sabes qué necesitan? Que te remontes a la etapa cuando eras adolescente, que te remontes a la etapa cuando eras joven, cuando eras niño, que pienses como ellos por un momento, que sientas como ellos y que les aconsejes con la experiencia de padre, que les digas, hijo, yo recuerdo cuando pasé por eso. Sabes que a mí también me pasaron cosas así, pero sabes, sufrí mucho porque tomé el mal camino así y así. Mira, la respuesta es esta: sentarte e instruirlo. No es decirlo, váyase a orar, tomarlo de la mano y decirle, hijo, venga para acá, quiero enseñarle a orar. Vamos a meternos en la presencia del Señor, y que no salgas de orar hasta que estés quebrantado y bañado en lágrimas y gozoso en la presencia del Señor, y tu mismo hijo esté sintiendo la gloria del Señor. Necesitan padres que los lleven a Cristo, padres que los guíen a Cristo, padres que los instruyan. No necesitan un patrón que les ordene, no necesitan un látigo que los azote y les diga nada más lo que tienen que hacer. Necesitan apoyo, quien los entienda, quien los comprenda, quien los apoye. De otra manera estás negando la fe, y dice, eres peor que un incrédulo. Estás corriendo a tus hijos a que busquen refugio en otro lugar. No tienen confianza. Qué triste que hay tantos hijos que están acá, que son hijos de padres cristianos, que 1000 veces le tienen más confianza a un amigo hasta inconverso que a su padre, que a su madre. ¿Sabes cuál es tu trabajo, mujer? Ganarte a tus hijos y a tus hijas, ser el mejor amigo de ellos, ser la mejor amiga de ellas. Que si a alguien le van a correr a contar sus problemas, que te los cuenten a ti, y que tú no les vas a recibir con un azote y con un golpe y con un grito, que les vas a recibir con amor, con entendimiento, porque el hijo se quiere acercar al padre y el padre, estoy cansado, ya te dije que no andes haciendo eso, pero mira, papá, que esto y que el otro, ya te dije que no andes con esas cosas, y que cuántas veces te he dicho. Un grito, ¿sabe qué hace? Le está diciendo, aléjate de mí, no te acerques a mí, no me busques porque no me vas a encontrar. En mí no tienes apoyo, ni entendimiento, ni comprensión. Eso le está diciendo a los hijos, sin palabras, con otro lenguaje, pero los está corriendo. Y allá en el mundo hay otros brazos que los están apoyando, que les están diciendo, yo te entiendo, yo te apoyo, acá está la solución. Tus padres hipócritas
¿Sabe que los primeros que piensan que los padres son unos hipócritas son los hijos? No, hombre, son hipócritas. Ahí en la iglesia levantan las manos y esto y lo otro, pero ya los mirarán en la casa cómo son y lo que son. La fe no se vive en la iglesia. La fe se vive en el hogar, se vive en la casa. Necesitamos maestros de los hogares, maestros que sean ejemplos de esposos, maestras que sean ejemplos de esposas. La Biblia dice: mujer, tu llamado es instruir a las mujeres más jóvenes que amen a sus esposos, que sean idóneas, que apoyen, que sirvan, que atiendan a sus hijos. Ese es tu deber, mujer anciana, mujer adulta. Pero muchas veces es más el chisme, la crítica que se mueve aún entre los ancianos y ancianas, que la edificación y la bendición. Se está negando la fe y nos preguntamos: ¿por qué tanto daño y por qué tanto deterioro? Porque estamos negando la fe. Es tiempo de arrepentirnos y de volver a ser ministros de los hogares, a ser predicadores de los hogares, a ser mujeres de los hogares, a ser madres verdaderas, a ser padres verdaderos, que puedan levantar la fe en alto y dar un testimonio vivo de quién es Jesús. Dele un aplauso al Señor. Dele un aplauso al Señor. Rápidamente, Mateo capítulo 15, verso 22. Y he aquí que una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Estas son las mujeres de fe. Una mujer que se levantó por su hogar, por su hija. Una mujer que dice que clamaba detrás del Señor diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Parecía que el Señor no la atendía ni le hacía caso. Parecía que la ignoraba. Y dice la palabra que persistió, se humilló, hasta que el Señor le dijo: ¿sabes qué? No es lícito dar el pan de los hijos a los perrillos. Y ella dijo: Señor, es cierto, pero aún los perrillos esperan debajo de las mesas de los amos por el pan, por las migajas que caigan de los amos. Y le dijo el Señor: mujer, grande es tu fe, ve y se ha hecho contigo lo que has pedido. Esas mujeres de fe que pelean por los hijos. Una hija atormentada por un demonio. ¿Cuántos hijos atormentados por el diablo estamos mirando? Atormentados por rebeldía, atormentados por las drogas, atormentados por tantas cosas. Y nuestra lucha es: peleamos contra ellos. Pero ¿sabes qué? La respuesta no está en pelear contra ellos. La respuesta es en arrebatar la bendición del Señor, humillarnos delante de Él y pelear que la fe cubra a tu hijo. Pelear por esa fe, que tu hijo sea libre. Hermano, lo estoy mirando inquieto, con rebeldía. Órale y clámale al Señor. Ora con él y por él, y clámale al Señor para que sea libre. Y el Señor vendrá con misericordia y libertará a tu hijo. Lo libertará de esclavitudes, de rebeldía, de estorbos, de tropiezos, de drogas, de amigos, de influencias negativas. Pero para que sea libre, tienes que darle lo que él necesita: el amor,
el apoyo, la comprensión, proveer la fe genuina dentro del hogar. Cuando no atiendes a tus hijos, estás negando la fe. Cuando no atiendes tu hogar, estás negando la fe y estás dejando que el enemigo gane terreno y los destruya. Venga rápidamente conmigo. Cantares capítulo 1, verso 6. No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. Quiere decir que lo más importante es tu viña, la viña que es tuya. Me pusieron a guardar las viñas de ellos, las viñas de alrededor. Me pusieron a arreglar los problemas del vecino, del hogar del otro lado. Me pusieron a atender aquella vida y aquel matrimonio. Pero mi viña, que era mía, no guardé. Se llenó de espinos, se llenó de problemas, se llenó de dificultades. ¿Cuántos matrimonios, hogares, hombres, mujeres andan queriendo arreglar el mundo entero y se les está destruyendo su propio hogar? Andan arreglando problemas ajenos y no pueden arreglar los propios suyos. Están descuidando su viña. El primer llamado de Dios para la iglesia es tu propia viña. Ve y predique el evangelio. Comienza en Jerusalén, comienza en tu casa, después en Judea, en tu vecindario, después en Samaria, en tu ciudad, y después en los confines de la tierra, en el mundo entero. Pero comienzas por tu casa, comienzas internamente. La Biblia habla y dice que la mujer casada y el hombre casado, que el primer compromiso es el hogar del casado y de la casada. El casado no puede decir: y yo me voy a ir y voy a hacer esto, voy a servir al Señor, y dejar allá a un lado el hogar. Dice el Señor: no, hijo, no puedes querer servirme sin antes atender tu hogar. Tu hogar es tu primer responsabilidad. El casado tiene cuidado de las cosas del mundo. Cuando habla de las cosas del mundo, no habla del pecado. Habla de las preocupaciones del hogar, de la esposa, del matrimonio, de los hijos. Que tengo que ir a la escuela a ver cómo están los hijos, a una reunión, que tengo que sacar a mi esposa esto, que tengo que atender esto, que hay que ir a la tienda a suplir la marqueta. Hay necesidades que tengo que atender a mi esposo. Ya va a llegar el trabajo, hay que preparar la comida, hay que atender a los hijos. Esas son responsabilidades de la casada y del casado. No puede convertirse en un super espiritual el hombre o la mujer y decir: yo me voy a la iglesia y hay el hombre que llega de trabajo, pues que llegue. No hay de comer, pues ni modo, yo voy a buscar al Señor y el Señor primero. Me disculpa mi hermanita, pero está mal. Las mujeres que creen que están honrando al Señor, descuidando su hogar, descuidando su matrimonio, descuidando a sus hijos, supuestamente por buscar al Señor y servir al Señor, están mal, mis hermanitas. No digo que van a dedicarle todas las 24 horas del día a su hogar, pero cumplir con su responsabilidad, atender a su esposo, su comida, su ropita, lo necesario, a sus hijos. Ya terminé con mis quehaceres, ahora sí me meto a buscar al Señor, ahora sí me aparto para buscar al Señor, ahora sí me voy a la iglesia. Pero no puedo tomar como algo de prioridad las cosas espirituales y descuidar mi responsabilidad en mi hogar. La primera responsabilidad es esa, es atender el hogar. Parece que no es muy espiritual, mis hermanos, pero eso es lo que establece la palabra y es el fundamento de Dios para que un hogar funcione, y es la fe verdadera, porque la fe verdadera no está en lo que usted piensa, sino en lo que la palabra dice. Amén. Venga, que acá le termino. Josué capítulo 24. Josué capítulo 24, verso 14 y verso 15. Ahora, pues, temed al Señor y servirle con toda integridad y verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Oiga, qué maravilloso. Josué dice: ¿a quién van a servir? ¿A los dioses de sus antepasados?
¿Van a servir al Dios del cananeo? ¿A quién van a servir? Yo no sé, es decisión de ustedes. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Josué no dijo, voy a descuidar mi casa para ir y convertirlos a ustedes y atenderlos a ustedes. No, Josué dijo, lo primero es mi casa. Ahora les hago la invitación a ustedes. ¿Quieren servir al Señor? Pero yo y mi casa serviremos al Señor. La casa es el llamado de Dios primordial, principal, de proveer material, moral y espiritualmente la bendición. Si eso flaquea, vamos a estar negando la fe, vamos a convertirnos en incrédulos, o peor que un incrédulo, dice la palabra, y vamos a estar mirando decaimientos terribles en los hogares, consecuencias grandes. Aunque éramos los más espirituales en la iglesia, pero estábamos negando la fe en el hogar y sufrimos grandes pérdidas. La fe se comienza a vivir dentro del hogar, y ahí comienza la edificación, y la bendición se extiende hasta Jerusalén, Samaria, Judea y los confines de la tierra. Dios abrirá camino cuando cumplas internamente. Dios te abrirá paso cuando proveas internamente. Es lo primordial y el primer llamado para poder levantar la fe en alto. Amén, hermanos. Denle un aplauso al Señor en esta preciosa mañana.